vamos a ir de frente con la parte de la práctica que es vías respiratorias bajas. La parte de vías respiratorias altas, una vez en teoría, formada por los faringios y las bolsas faringes. Entonces, en esta diapositiva, de la teoría que ya han hecho, pero vamos a reforzar un poco, mencionamos que en la cuarta semana aparece la formación de la tráquea y de esta parte de todas las ramas o el árbol bronquial. Entonces, en la cuarta semana hay una dilatación de esta estructura que ya está formada, que es el intestino primitivo. El intestino primitivo, anterior, medio posterior. El anterior es el que ocurre esta formación conocida como divertículo respiratorio y pulmonar. Esta posteriormente va a separarse, va a juntarse las crestas traqueosofágicas, se va a formar un tabique traqueosofágico y en la parte caudal va a empezar a crecer o a formarse lo que son los broncos, ¿no? Entonces, en esta estructura partimos del origen de la tráquea y los broncos, prácticamente más a los ojos. En esta imagen se muestra cómo en la cuarta semana ocurre esta formación, esta producción llamado divertículo. En la quinta semana ya las crestas se van a fusionar y también se han formado los bronquios primarios, ¿no? Derecha e izquierda. Ya en la sexta se forma el tabique traqueosofágico y forma lo que son los bronquios secundarios, tres derechos y dos izquierdos. En la séptima, ya obviamente está separado, se dividen los secundarios y terciarios, ¿no? 10 derecho, 8, 9 izquierdo. Vamos para este periodo, el periodo embrionario. El periodo embrionario abarca desde la cuarta semana a la séptima semana. O sea, todo lo que hemos mencionado está dentro de este periodo, que es el periodo embrionario, que es la formación del vehículo respiratorio hasta la séptima semana, que es la formación de los bronquios terciarios. Las malformaciones que hay en esta semana, en este periodo: fístula traqueosofágica y secuestro pulmonar. Por ejemplo, en esta patología, esta es una fístula traqueosofágica. Como ven, la separación no ha sido la correcta, hay una comunicación todavía de la tráquea con el esófago, esto se llama fístula. Y además hay no se ha formado correctamente el esófago, y esto se le llama como atresia. Entonces, por eso que la patología es atresia esofágica con fístula traqueosofágica distal. Este tipo de malformación es la más frecuente de todas. Hay otras que son fístula proximal, profístula, isolatresia. Entonces, esta presentación que viene a ser el 82% de los casos. Y eso se vería de esta forma, ¿no? En una radiografía, como hay una comunicación entre la tráquea y el esófago, pero distal, el aire va a ingresar por la tráquea y va a pasar hacia el esófago, los intestinos, y se va a ver en un abdomen globuloso lleno de aire, como ven acá. Porque hay una fístula, pero no pasa el alimento, ¿no? La leche materna, todo no llega a regresar, se llena en este saco, que es lo que se ha formado la atresia esofágica, y como consecuencia no hay una nutrición. Esta es una de las presentaciones de las fístulas y atresias traqueosofágicas. En el periodo pseudoglandular, esto está mal, le ponen aquí pseudoglandular. Y como se dan cuenta, según las diapositivas, esta se va a transponer con la del periodo embrionario, porque miren, de la cuarta a séptima, pero este es de la quinta hasta la 17 semana. La quinta semana que se forma, aquí aparecen los primeros bronquios pulmonares. Entonces, este periodo pseudoglandular va desde el origen de los broncos, o sea, el lado bronquial se refiere, ¿no? La formación desde estos hasta las últimas divisiones que van a formar los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Hasta los bronquiolos terminales es la última estructura en formarse en este periodo pseudoglandular. Y se dice pseudoglandular porque los bronquios que se forman tienen la apariencia de así, aparecen pequeños capilares
empieza a producir antibióticos en este periodo. Hay malformaciones como el quiste leucogénico, que es una anomalía en la formación del árbol bronquial. Ocurre que pierde comunicación una parte del parénquima pulmonar con el bronquio y esta empieza a secretar líquido, formar un quiste. Empieza a crecer, tiene toda la forma de un quiste. Esto es lo que es el quiste leucogénico. Ahora, si naciera en este periodo, no es viable, no sobrevive estos fetos, porque todavía no hay una dosis, todavía no hay las estructuras para que se desarrolle, para que pueda respirar. Entonces no es viable en esta semana si naciera. Ahora, en el periodo tranarticular, es la continuación de los bronquiolos terminales, ¿no? Aquí aparecen los bronquiolos respiratorios. Después de los bronquiolos respiratorios se forman los conductos alveolares y finalmente, unos alveolos que todavía no son los alveolos como tal, los alveolos primitivos, ¿no? Se forma también, empieza a formarse la barrera hematogaseosa o sanguínea, las capilares aumentan, son más prominentes y puede haber otras patologías si naciera en este periodo, ¿no? Como el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido o hipoplasia pulmonar también en este periodo de formación del pulmón. Acá sí empieza a formarse lo que son los neumocitos, ya se diferencia entre neumocitos tipo 1 y tipo 2. Y el tipo 2 es el que se encarga de formar el tensoactivo. Y esta formación se da entre las 20 y 22 semanas. En 22 semanas empieza a producirse el surfactante. Ahora, acá, el periodo sacular, como deriva de la estructura que forma, que son los sacos terminales, que vienen a ser los alveolos, pero estos alveolos todavía no son los definitivos y que están separados por septos primarios. Ya este dato, ¿no? Te menciona que puede respirar, puede el útero aproximadamente a partir de las 24 o 25 semanas, pero con apoyo ventilatorio, o sea que antes de estas semanas no es viable, ¿no? Ya recuerde que el surfactante empieza a formarse en las 20-22 semanas, ¿no? Pero en las 24-25 semanas el periodo de producción de surfactante se incrementa y hay probabilidad de sobrevivir, ¿no? Con apoyo ventilatorio y cuidados intensivos se pueden sobrevivir a partir de esta semana, pero la mayoría fallece, ¿no? A partir de las 34-35 semanas, según la estratigrafía, ya hay la cantidad de surfactante suficiente como para que el recién nacido pueda nacer sin apoyo ventilatorio, ¿no? Menciona algunos niños en la 35, ¿no? Por eso que a veces se considera que antes de 35 se debe estimular, si es que se va a dar un parto pretérmino, se debe estimular con administración de corticoides para que pueda producir surfactante suficiente antes de que nazca, antes de las 35 semanas. Cosa que si nace a las 35 semanas ya se considera que tiene surfactante mínimamente las cantidades para que sobreviva sin apoyo ventilatorio. Igual sigue siendo prematuro, ¿no? Porque el prematuro se considera antes de las 27 semanas. Entonces, pero si nace en 34 semanas, 33 semanas, obviamente no es una semana adecuada para que se respire por propios medios, igual quería apoyo ventilatorio. Porque es surfactante, y cuál es la función de surfactante, ¿no? Para eso debemos entender eso, ¿no? La función de surfactante, evitar el embarazo, pero la función fisiológica es disminuir la tensión superficial, ¿no? La tensión superficial que hay en el agua que se forma en el epitelio del alveolo, ¿no? Entonces, en el bronquiolo también. Entonces, la tensión superficial del agua es una fuerza que va a atraer las moléculas de agua y va a hacer que se atraiga
ser hasta los 8 años de edad es que ya se da el último periodo de maduración, que se llama periodo alveolar. Porque los alveolos en este periodo ya vienen a ser los alveolos ya maduros, ¿no? Y esto, aparte, se forma, ¿verdad que dice, no? En el periodo sacular, los septos primarios, y acá se forman los septos secundarios, ¿no? Donde va a dividir ya los alveolos definitivos, dando lugar a, cuando termina de madurar, a aproximadamente 300 millones de alveolos, ¿no? Que al nacer tiene 20, 70 millones, y a los 8 años ya es definitivamente decimos millones. Y también termina de formarse las estructuras como los macrófagos alveolares, que son las células de polvo, que son alveolar, la presión para formar la pared donde la hematogaseosa ya está desarrollada, ¿no? Bueno, acá te pone un caso clínico, acá son dos patologías diferentes, acá es pulmonar y el quiste broncogénico. Más que te muestra el quiste broncogénico, quiste, una tumoración con contenido líquido, bordes bien limitados, y tiene la homogeneidad que hay en el mismo quiste. Entonces, ¿cuál es la causa? Es una anomalía en la ramificación bronquial, ¿no? Que puede estar dentro del intestino o dentro del pulmón, o sea, dentro de la pleura pleural, ¿no? Y tiene una forma redonda, solitaria, con contenido líquido, ¿no? Por eso es quiste, contenido líquido, y que no tiene comunicación inicial con el árbol bronquial. La placa se vería así. En la lámina de la plática no tenemos esta lámina, pero en foto sí, que es un pulmón invernal. Esto lo vamos a ver. Esta lámina está en embriología hepatorenal, ¿ya? Ahí está la lámina. Pero lo que vemos, nos ubicamos es un corte septal, coronal, puede ser, porque vemos la cavidad torácica y la cavidad abdominal, ¿no? Separadas por el septo transverso que formará el tetrago. Este corazón, este hígado, y este es el parénquima pulmonar. Y acá estamos viendo los bronquios que son en menor cantidad, porque recuerden que el periodo embrionario solamente forma hasta los bronquios terciarios. También se puede considerar periodo pseudoglandular, porque pseudoglandular abarca de las 5 semanas, ¿no? Entonces, este es un tema, ¿no? Está también dentro del periodo pseudoglandular o periodo embrionario, ¿no? Es un tema aquí. Pero vamos a considerar como pseudoglandular hasta las, como dice la bibliografía, hasta la 7ª semana, donde ya están tomados los bronquios terciarios. Y acá en cada lóbulo vemos, mira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O sea, los bronquios terciarios derechos son 10, el izquierdo son 8, 9. Esta no llega a 8, 9. Esto ya son bronquios terciarios. Entonces estará en la 7ª semana de desarrollo embrionario, por la cantidad de bronquios nomás. Entonces, esto veríamos en el periodo embrionario. Esta otra lámina es un corte transversal, ahora sí. Estamos viendo el tubo vertebral, la bifurcación de la tráquea. Aquí estamos viendo cómo se está formando los bronquios primarios. Y miren el pulmón del lado izquierdo y del lado derecho. Acá hay 2 bronquios, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 bronquios. Que también realmente por la cantidad, no más 5 bronquios, esto ya es bronquios terciarios. Pero en bronquios secundarios solo debería haber 3. Por último, es un corte transversal, tomando un óvulo, ¿no? Entonces, por la cantidad, estos son bronquios terciarios, igual que esta, ¿no? Entonces, estamos también en la 7ª semana, en este caso, ¿no? Afecta el corazón, afecta las válvulas, el tubo ventricular, ventrícula, aurícula. Acá estamos viendo también el esófago, que recién se está formando también, y la arteria aorta. Ampliamos más de la misma imagen, cómo se ven los bronquios. Los bronquios inicialmente tienen un epitelio cilíndrico,
recursos que dimensionan hasta cúbico, cilíndrico, simple. ¿Qué lo estamos viendo? Posteriormente, o cuando ya madura, ya tiene unos millones respiratorios que se ve certificado, ¿no? Pero esto madura progresivamente en el celular. Hasta el periodo embrional todavía vemos crecimiento simple, lo demás es presente, está y posteriormente se va a diferenciar capilares, amigos, tomando la barrera más gaseosa, cuando él empiece a proliferar más el pulmón. Esta imagen es el periodo celular, acá desde la quinta hasta la 16 semana. Mira la cantidad de bronquios, pero mira, los bronquios no llegan a formar bronquiolos. Para decir que hay bronquiolos, debería tener el epitelio de un bronquiolo que es muy posible. Todo es cilíndrico o pseudo por algunos más grandes, ya se ve más o menos el pseudo certificado. La mayoría son cilíndricos simples, pero llega a formar los bronquiolos, que dentro de la célula glandular llega a formar hasta los bronquiolos terminales. Pero en este periodo todavía, en esta imagen todavía está en bronquios. Esto finalmente se resume en lo que mencionamos. Hay tres láminas diferentes. Pero lamentablemente se cumplen en el mismo periodo, ¿no? Muy arriba, para encontrar los
Esto debe ser, por último, esto será el terciario. Esto debe ser el terciario. Porque es más grande y viene el epitelio también. Ya está volviéndose pseudo, ¿no? Pseudo, pero miren nosotros. Cilíndrico, el video cilíndrico simple. Después va a empezar a haber una transición de los epitelio. Pero ese es más grande y está todavía pequeños capilares aquí. ¿Se ve eso? Es una fase pseudoglandular, evidentemente. Ahora, si no, para los extremos. Mira aquí, en el extremo. Ahí ya se ve el epitelio. El epitelio es un plano que corresponde a un mesotelio. Mesotelio, esto va a formar la pleura visceral. Esta es la pleura visceral. Esta es la cavidad pleural y esta es la pleura parietal. No, para el otro pulmón. Ah, de todas maneras. Este es el más grande, ¿no? Por último, este podría ser un bronquio terciario, porque viene el tamaño, el epitelio, y lo demás es más pequeño, ya son divisiones. ¿Cuántas divisiones hay para broncos? O sea, después del bronquio terciario sigue una siguiente generación, pero no le vamos a decir cuaternario, no se dice, ¿no? Simplemente cuarta generación del bronquio, quinta generación, sexta, séptima, llega hasta la novena. Entonces, si me pregunta, ¿por qué no puedo contar de ellos? Bueno, ¿qué periodo, no duración? El epitelio, lo que veo, también lo veo. El epitelio, pseudo, ¿no? Teóricamente, ¿qué vamos a esperar aquí? ¿Qué estructura en este periodo, la última estructura en formarse, cuál es? Terminal. ¿Qué semana? Ese es un bronquio terciario, ¿no? Probablemente sea terciario. Entonces, el pseudoglandular, es la fase pseudoglandular, ¿no? Sí, la fase del periodo pseudoglandular. Entonces, el último en formarse es el terciario. Los últimos en formarse es el terciario. No. Sí, Que este corte sea, ponte, en la semana, que sea un corte en la semana 9, por ejemplo, porque el periodo pseudoglandular va de la 5 hasta la 17. Que sea en la semana 9, no se encuentra bronquiolos, no se encuentra bronquios, división de bronquios. Y la pregunta es, en este periodo, que dice todo, la última estructura en formarse, ¿cuál es? Son los bronquiolos terminales. Acá no vemos bronquiolos terminales, porque la semana debe ser primero de la 10, porque en la 10 empieza a aparecer los bronquiolos. ¿Qué bronquiolo? Propiamente dicho, que es el primero. Después de esta, hay bronquiolo terminal. Por eso, una cosa es la pregunta teórica y otra lo que ven. Yo siento que sí, Y los bronquiolos terminales se forman en la última semana, o sea, en la semana 16, 17, ahí se forman los bronquiolos terminales. ajá, tiene algo que Y bueno, la pleura, no viene, ¿no? cuando hicimos el viaje, había alguien al chico que le cocinaba, que le enviaba. A ver, aquí, es un orden transversal también, miren, vamos, ya, este es el cuerpo vertebral, miren, hasta vertebrales, cuerpo vertebral, borde transversal, ¿esto qué es? El esófago, ¿qué más vemos? Este de acá, vamos a ver. Está roto, pero se ve en gran parte, ¿no? Vean acá esta célula plana.
esa. Yo como que Acá, un poquito más para este lado. ¿Está viendo? Esto de eso. papá, mira, escucha. Sí. Ahora, este es la otra. Papá, No, la escucha. otra de acá. Este es la otra. ¿Y los dos aguantan? ¿Y los dos? Los dos aguantan. Los dos aguantan. Yo tampoco me refiero tanto, mamá. Ya, estas son las aurículas. Este es una aurícula. Tú andas gritando. Ese ahí es un lóbulo rojo. El lóbulo rojo es sangre. Ocupado en la pared auricular. Entonces vamos a ir de la aurícula, esta de acá, ventrículo, mira, pared gruesa, sangre dentro. Y esto probablemente sea el tracto de salida ya. El ventrículo, si fuera el ventrículo derecho izquierdo, estaría separado por la vía y estaría abajo. Pero miren, este de acá es una estructura redonda que sale. Este es el tracto de salida y este es la pared ventrícular. La aurícula y la otra aurícula está acá. El ventrículo, no sabemos si es derecho, izquierdo, dos, de salida o dos. El ventrículo está en la salida simplemente. Ahora, ¿dónde está el traje? Porque, ¿qué es esto, no? Y está yéndose hacia dónde? Mira. Ese es el pulmón. El bronquio primario, donde recién está ingresando al pulmón. O sea, no entra porque corte más abajo de la división. ¿Dónde qué vértebra se da la división de 4 entre 4 entre 5? Este es más abajo. Por eso que estamos viendo bronquios primarios extrapulmonares. Ingresando por el hígado. Estamos viendo el cartílago y así, forma esta. Y este es el epitelio que se ha desprendido, o sea, esta muestra, el epitelio se va a certificar final, se vendrá, se desprende fácilmente. Entonces, a esto de acá le está unido acá, se va a retraer el sangre. El epitelio. Igual que estos de acá, miren, cada uno de estos bronquios, este es debe ocupar todo ese espacio y se ha retraído, igual acá, se va a retraer, se retrae. Eso vamos a ver comúnmente en este caso. Y acá al costado, miren, ¿esto qué es? Arteria y venas pulmonares, ¿no? Arteria y venas pulmonares. Está ingresando, otro está ingresando, está trabajando. Viéndolo así, esta es la. Probablemente que sea arteria, que sea vena, porque mira, esta es una ramita que está viniendo para acá. Ahora, este tronco primario va a bifurcarse, va a dar estas ramitas, pero eso se ve muy bien. Miren cómo se abren acá bronquios, la división de este, si este es primario, por acá detrás del secundario, no lo mismo puede ser esto. Después de esto, cómo se abre este camino, esta camino, está formando el árbol bronquial, y acá esto se va así bifurcando, así se va formando el árbol bronquial. Del otro lado, ¿cómo se ve del otro lado? Del otro lado, este es el bronquio. Este es el epitelio que se ha extendido. Porque mira, este es una rama, este es el bronquio primario, este es el secundario. Este es el epitelio que se ha extendido. Puede ser el bronquio más largo, derecho o izquierdo. Largo, izquierdo. Entonces este es el más largo. Está formando buenas divisiones. Y ahora, si vamos al mismo pulmón, ya, ¿cómo son los bronquios?
No, como se está dividiendo, pero ahí queda. No divide en estructura más pequeña. Acá también se divide y ahí queda. Y alrededor me centro. Esto se da acá, de otra manera. Se divide esta, se divide acá y ahí no más queda. No hay posibilidad de formación. Hay bastante de centro. Acá solamente estamos viendo bronquios. ¿Cómo se centró el día de este periodo? Pseudoglandular. Todo lo rompió. Eso, se ha visto, bravo. Ahora vamos a enfocar en esto. La referencia, la columna vertebral se puede estabilizar, ¿no? Todavía estaba diciendo mal, todo cambio estaba diciendo mal. ¿Qué plano? ¿Qué plano o no es plano? Parece. Pues mira acá. Nada. ¿Dónde está el pseudo identificado para decir que es plano? Este es el endotélio, entonces son capas de células musculares. Esto es tráquea nuestra. Es el aorta. ¿Por qué? Miren esto. Está bien bonito, ¿no? Miren. ¿Ven esta de la altura? Ya, ¿hasta dónde da? Mira, se está abriendo por acá, miren. Créeme, está abriendo por acá. ¿Y qué hay ahí? Sangre. ¿Qué hay? Entonces, ¿la de sangre en la tráquea? Mira, el endotélio. Muy bonito. Ahora si quieres, mira acá, unas plantas. Entonces, es aorta. Es una rama que da para dónde, para la parte de la columna vertebral, no debe ser una intercostal. Entonces, esto es aorta. Entonces, ¿dónde está la tráquea? Aquí va acá. No, pues no hay porque el corte está por debajo de la tráquea. Ya se ha bifurcado, ya se ha dividido, ya hay bronquios primarios. Por eso no hay tráquea. El corte es por debajo. Ahora, aquí tampoco vemos los bronquios primarios porque es más inferior el corte, las bases. Nada. Entonces, por eso no vemos bronquios primarios, secundarios, tráquea, no vemos nada de eso, porque el corte es muy bajo. Y entonces ahora aquí, esa es la misma foto de la PPT. Ahí dice veamos los detalles. En la PPT no se puede ver estos detalles. Parece que se quiere volver pseudo todavía, ¿no? Pero mira, va más de límite. Pero lo que voy es cuando se divide una, otra, queda ahí, no hay más división. Todavía no se divide en trozos más pequeños y después lo conoció, lo que no nada de eso. Todo, ¿verdad? No hay divisiones pequeñas, acá se ha dividido, acá, pero ahí queda. Ahí recién se va a formar, acá se está formando un pequeño muscular alrededor. Y recién va a formar los cartílagos, porque no es un cartílago. Un capilar que es pequeñito, está apareciendo.
los pseudoglandulares. En ningún lado hay bloqueo, todos son bronquios. ¿Y qué decía por la palabra? Acá, tomando el. ¿Qué tintura es esta? Pleura visceral. Pleura visceral, o bueno, mesotelio, pleura visceral. Se pregunta cómo es los dos, ¿no? Mesotelio, pleura visceral. Epitelio es claro. Y acá en el extremo, la pleura parital. La pleura parital también. Y esa es la variable pleural. Solamente la EM14, bueno, la EM14 y la M19